Capítulo 4. Recuerdos angustiosos causados por el COVID-19. Si nos pusiéramos a recordar el inicio del curso escolar tras la pandemia, nos acecharían las dudas, la incertidumbre y el abismo. Adultos y niños, intentando controlar el miedo, el vacío en el estómago. El vértigo que nos despertaba lo que estábamos viviendo frente a las ganas de reencuentro, regadas por el tiempo de distancia. Entender el miedo psicológico como generador de la angustia se hace imprescindible, para lo cual hemos de remontarnos a su génesis. El miedo generador de la angustia. El vínculo afectivo tiene dos funciones: garantizar la supervivencia y servir como membrana de protección y base segura para el desarrollo de los principales impulsos vitales como el amor, la libertad de ser, el conocimiento y la creatividad. En la medida en que se da en la primera etapa la separación madre-criatura, tras el trauma de la ruptura, se produce una herida psíquica y emocional que se convierte en lo que se ha dado en llamar falta básica. El miedo psicológico hace su aparición al sentir que el entorno vital imprescindible nos puede faltar, como un pez que ha sido sacado del agua y vuelto a introducir. En ese estado de ruptura, el miedo lo condiciona todo. Pasamos por un estado de shock, de congelación anímica. Hay una carencia, una falta y un miedo a carecer. La capacidad deseante de la criatura, lo que es su motor, se ve sustituida por la carencia, por la necesidad insatisfecha. Necesidad que será controlada administrando el contacto físico, regulándolo, dosificando la atención. Las criaturas se mueven por impulsos deseantes y necesarios, perciben el tiempo como eternidad, y si existe dosificación de la atención a través de la separación en el hospital en el momento de nacer, y posteriormente con el uso de la cuna, la silla, el cochecito, la lactancia reglada o la no lactancia y, especialmente, el llanto no atendido, se va intensificando esa herida psíquica y anímica, lo que posteriormente genera un trastorno de vinculación. En un vínculo seguro los deseos de la criatura son atendidos, hay afecto y confianza. Este vínculo apoya la exploración y la sociabilidad, inhibe el miedo y favorece la independencia. Pero cuando hay un trastorno de la vinculación y el vínculo es inseguro, los deseos de la criatura no son atendidos, no hay confianza. Se produce dolor y rabia y los deseos se convierten en necesidades no satisfechas. El vínculo inseguro inhibe la exploración y la sociabilidad, fomenta el miedo y crea dependencia, conductas compulsivas y adicciones. El deseo como pulsión motora se transforma en necesidad insatisfecha, en ansiedad, y se instala el miedo a carecer del entorno vital. Como consecuencia nos pasamos la vida buscando llenar la falta con conductas dependientes que nos obligan a esconder nuestra esencia y a adulterar nuestros impulsos vitales genuinos. Este estado de carencia y necesidad generador de angustia y ansiedad nos hace manipulables. Con acciones como permitir el llanto del bebé en una cuna, subordinamos el bienestar de éste a lo que creemos correcto para su educación o necesario para mantener en orden nuestra estructura familiar, pero infligimos en la criatura un sufrimiento tal que se convierte en desesperación y que, a su vez, genera en ella un estado psicológico y anímico de sumisión. En este estado, la criatura se someterá a la voluntad del adulto con tal de conseguir la atención mínima que le permita sobrevivir. Sumisión, que es el ingrediente fundamental sin el cual no podría sobrevivir este sistema opresivo neoliberal. Muchas madres y padres, probablemente intentando hacer lo que consideran mejor para su criatura y, a veces en contra de su propio impulso instintivo, con el sufrimiento que esa autonegación les inflige, han seguido los consejos y prácticas de disciplinas psicológicas como las promulgadas por Edward Stivell en su polémico libro Duérmete niño. Lo lógico es que llore, grite, vomite, patalee, diga sed, hambre, pupa, no te quiero. Lo que sea con tal de conseguir que os dobleguéis, pero ni os inmutéis y si os cuesta mucho, pensad que lo estáis haciendo por su salud y la de toda la familia. Lo más probable es que en ese momento esté llorando a moco tendido ni caso. Seguid hablando como si nada. A un niño vomitar no le cuesta mucho, y aunque se dé golpes, cosa que en principio os puede alarmar y con razón no llegará a hacerse daño y lo dejará correr tan pronto entienda que vosotros no le dais ninguna importancia. Debéis desaparecer de la habitación antes de que el niño se duerma. No tenéis que ayudarle a coger el sueño, acunándolo, acariciándolo o haciéndole fiestas. Duérmete niño es algo científico, funciona. Yo no soy un gurú ni un predicador. Mi único mérito ha sido poner en palabras muy fáciles los conocimientos científicos sobre el sueño. Para un niño o niña inocentes, que están indefensos y son totalmente dependientes, cada abuso, cada intolerancia, cada falta de atención es experimentada como abandono. Como adultos y responsables de un niño, pretenderemos, sin darnos demasiada cuenta, que repriman también aquello que nosotros hemos reprimido,
ya que, de lo contrario, despertaría todo lo que hemos necesitado enviar a la sombra. Si hemos tenido que reprimir el llanto y la necesidad reclamada a través de él y hemos tenido que esconder el vacío, el abandono, el dolor sentido, nos incomodará escuchar el llanto de un bebé porque automáticamente nos conectará con nuestro propio llanto reprimido. La incomodidad deriva, pues, de aquí, no de comprender la demanda de la criatura. De hecho, la insensibilidad hacia el llanto de angustia, desgarrador y desesperante de una criatura es nuestro mecanismo de protección por el cual tanto éxito tienen los métodos del dejarle llorar. Consecuentemente, con esta vivencia de sumisión que genera una dependencia perversa, desarrollamos actitudes como el apego, que pasa a ser nuestra conducta principal, el aferrarnos a cosas o personas sin las cuales pensamos que no podríamos ser felices. También se desarrolla una sexualidad egocéntrica que nada tiene que ver con la pulsión del deseo como capacidad motora. En la base de nuestra psicología emocional se instalan dos emociones que marcarán las pautas de nuestra vida: la vergüenza de que lo que somos es defectuoso y no merece amor solo por ser, y el shock emocional con un residuo constante de miedo al abandono. Para sobrevivir ante este dolor y desamparo, surgen unos mecanismos de supervivencia ligados a la mente que buscan darnos protección, pero que desarrollan una identidad separada de lo que un día fuimos y que permanece en nuestro interior. El ego, el yo psicológico, la identidad, el carácter, la coraza son una reacción, un mecanismo de supervivencia ante la adversidad. Es la respuesta al miedo. Miedo que, si es ignorado o negado en lugar de reconocido, se relega al fondo de la mente, donde ejerce un efecto poderoso, dominando todos los aspectos de nuestra vida y contaminando nuestras relaciones. En la edad adulta, el miedo a ser abandonada y privada sale a la superficie cuando nos acercamos emocionalmente a otra persona. Y, si conseguimos vincularnos, también aparece cuando necesitamos separarnos. La idea de separarse es aterradora porque no tenemos ninguna seguridad de que el amor vaya a volver, así que nos aferramos. Traumas primeros enterrados en el inconsciente son la causa de esa ansiedad por la separación. Habitualmente negamos el miedo, lo juzgamos y luchamos contra él, no lo aceptamos. Nos aterroriza tanta vulnerabilidad. La cuestión es que, sin reconocerlo, permaneciendo en un estado de lucha, no podemos llegar a nuestra parte sensible esencial, y nos podemos pasar la vida en una capa de protección sin profundizar, acorazados, anestesiadas, sin tocar ni ser tocados, donde no hay encuentro, autoengañadas, manteniendo nuestro personaje sin tener una comprensión y aceptación profunda de todo lo que hay debajo. ¿Cómo responde nuestro cuerpo al estrés? Dinámica: correr contra el muro. La dinámica consiste en correr a la máxima velocidad posible, con los ojos vendados, hacia el muro humano que se encuentra a varios metros de distancia y que acogerá a quien corre al llegar a ellas /diagonalos. Es imprescindible guardar silencio en todo momento, especialmente cuando corre la persona. Objetivos: identificar y darnos cuenta de cómo funciona el miedo a partir de cómo se experimenta. Conocer los objetivos del miedo, los impactos y las formas de afrontamiento. Manejar el miedo a nivel individual y colectivo. Crear un debate grupal para aprender a identificar y manejar el miedo. Se recomienda utilizar esta dinámica con grupos que tienen cierta confianza, aunque se ha utilizado con grupos de reciente conformación. En este caso, se recomienda realizar previamente dinámicas de confianza y de cohesión. La dinámica supone un grado de intensidad y de exposición, por lo que es importante el cuidado del grupo. Es preferible realizarla en un lugar espacioso y a poder ser al aire libre, en la naturaleza. Se requiere trabajar con un grupo mediano o grande de personas. Desarrollo. 1. El conjunto del grupo forma un muro humano. 2. Varias personas del grupo se sitúan en los laterales para delimitar el espacio y cuidar a quien corre, evitando que se salga del espacio. 3. Una persona del grupo se coloca a varios metros de distancia del muro, se venda los ojos con un antifaz o pañuelo. Es importante garantizar que no vea. 4. La persona facilitadora se coloca al lado de quien va a correr. Al estar quien corre con los ojos vendados, se recomienda que la facilitadora la toque por los hombros para que se sienta segura. 5. Quien facilita da un par de vueltas a la persona que va a correr, haciendo que gire sobre sí misma, para generar cierta desorientación. Una vez dadas las vueltas, la persona debe quedar frente al muro, bien situada. Le da la consigna: vas a correr con todas tus fuerzas y a la máxima velocidad que puedas hasta llegar al muro, ¿estás preparada? Una vez la persona verbaliza que está preparada, le damos un pequeño gesto con la mano en la espalda marcando la dirección.
Es importante que la persona sea quien diga cuando está preparada. A veces necesita respirar antes o tomar unos segundos, incluso puede ser que en ese momento decida no correr. Es importante incentivar a la dinámica pero respetando los ritmos y procesos emocionales de cada persona, sin forzar en ningún momento, ya que esto podría ser contraproducente. Se transmite que el muro va a contenerla cuando llegue, es apoyo y cuidado. 6. Las personas en los laterales cuidan que la persona no se salga del espacio. 7. Las personas que conforman el muro reciben y contienen corporalmente a la persona que corre. Para comprender la respuesta del cuerpo ante determinados estímulos del entorno se hace necesario entender el organismo humano como un todo interrelacionado. A pesar de la complejidad de los sistemas que engloban mente, cerebro y respuesta corporal, podemos encontrar un lugar común con el que inevitablemente nos toca simpatizar: el estrés. Este se puede considerar la gran enfermedad de nuestro tiempo en tanto en cuanto todas las personas lo experimentamos en mayor o menor medida en nuestra vida cotidiana. Podemos empezar a observar que esta respuesta corporal denominada estrés es causada por un continuo bombardeo de pensamientos de sesgo negativo y limitante que se generan de manera aleatoria sin permiso en nuestra mente. Ante este flujo indiscriminado de pensamientos inciertos permanecemos en guardia ante la amenaza de un posible peligro inminente. Dicha amenaza no necesariamente supone un aviso sobre una situación de riesgo, más bien vivimos una experiencia anacrónica, desactualizada. No nos relacionamos con la realidad sino con nuestros pensamientos acerca de ella. Es nuestra interpretación temerosa, desde nuestra forma de pensamiento con la que creamos a diario nuestros propios demonios. Para ser más rigurosos, cuando hablamos de estrés no es del todo correcto, en realidad, deberíamos distinguir entre el eustrés y el distrés. Y nuestra forma de pensar puede activar uno u otro mecanismo. El sistema endocrino nos ofrece un cóctel de hormonas que transmiten información por todo el organismo. Nos referimos al estrés como la capacidad para activarse y afrontar los desafíos. En este estado se segregan hormonas como adrenalina y noradrenalina, que mantienen el interés y la sensación de vitalidad, invitan a la lucha, al enfrentamiento, a encarar el peligro. Otras hormonas como la dopamina favorece la capacidad de enfocar la atención y aporta sensaciones placenteras. La serotonina genera sensación de confianza y tranquilidad en medio del desafío. Oxitocina y beta-endorfina que reducen los niveles de cortisol en sangre, aportando sensación de placer y afecto. Cuando nombramos el famoso estrés más bien nos referimos al distrés, que sería la discapacidad para enfrentarse a los desafíos. La hormona principal que se segrega es el cortisol u hormona del miedo, que invita a la parálisis o a la huida. Aparece después de 90 minutos de desaparecer las hormonas anteriores y provoca agotamiento, irritación, falta de concentración y memoria, miedo, desesperanza y desilusión. Debilita el sistema inmunitario e impide que el cerebro se regenere con nuevas neuronas, neurogénesis. En los estados de distrés, con el residuo del cortisol nos sentirnos incapaces de hacer frente a los desafíos. Curiosamente, este es un sentir peculiar porque produce adicción debido a que el cuerpo se acostumbra al ritmo impuesto por el cortisol. Consecuencia de lo anterior, podemos nombrar algunos de los síntomas. Empobrece la función metabólica, provocando procesos inflamatorios, aumenta la presión arterial. A nivel físico, caída del pelo, temblores, sudoración excesiva. Disminuye el riego sanguíneo en el cerebro y se ve alterada la integración de las funciones de ambos hemisferios, dificultando el razonamiento, la atención, la toma de decisiones, los procesos de aprendizaje y creatividad. La memoria experimenta una parálisis lenta y progresiva. Se puede dar un fenómeno en que la memoria solo empieza a traer registros negativos y la imaginación muestra mundos grises, oscuros y amenazantes. Hoy en día también se conoce el rol que tiene la inflamación en la depresión. Estudios recientes sugieren que el estrés padecido en la infancia, tras experiencias opresivas, bullying, abusos, incomunicación provoca procesos inflamatorios que pueden ocasionar todo tipo de trastornos del ánimo y mayor propensión a sufrir depresión en la edad adulta. Uno de los grandes estímulos a tener en cuenta que nuestro cuerpo recibe es el tipo de alimentación que se le proporciona. Nuestro aparato digestivo tiene que gestionar una gran cantidad de alimentos proinflamatorios que ingerimos. Lo que sumado al efecto inflamatorio del cortisol altera la barrera intestinal promoviendo una mayor permeabilidad a ciertas sustancias que perjudican el sistema inmune. También se produce una inhibición de la formación de hormonas sexuales desembocando en un descenso poderoso de la libido. Cada vez más investigaciones científicas apuntan en la dirección de observar el campo emocional y en concreto el distrés como factores de riesgo en el desarrollo de cáncer.
Algunos de los orígenes psicológicos generador de distrés pueden ser la dificultad para decir no sin sentirse culpable, el no tener claras las prioridades y dejar que las otras decidan por una, la falta de coraje para dar la cara por nuestros valores y la dificultad para comunicarnos honestamente y expresar nuestra emocionalidad. Las causas habría que buscarlas en la desconfianza básica en la vida que se genera en la primera etapa por la falta de amor incondicional. Algunos de los recursos, tras un proceso de conocimiento vivencial interior de causas y orígenes, pueden encontrarse en la conciencia del momento presente, la respiración conectada y la risa, que es capaz de reducir o hacer desaparecer el distrés. Angustias. Llamamos angustia al conjunto de información confusa y realidad distorsionada que queda en el cerebro, tras experimentar una situación intensa que no ha podido ser desahogada y, por tanto, ni procesada, ni almacenada adecuadamente. Esta información confusa tiene vida propia en nuestra mente. No permanece en nuestro cerebro de forma pasiva o inofensiva. En realidad, nos afectan profundamente, tanto consciente como inconscientemente. Esta información confusa, angustias y sus daños tienen ciertas características comunes. Conocer sus peculiaridades y funcionamiento es muy útil para apoyarnos en nuestro trabajo emocional personal. Las características de todas las angustias son: de las angustias vuelven a nuestras mentes una y otra vez. Cuando nos ocurre algo difícil, estresante, doloroso, sorprendente, intenso o extraño, nuestro cerebro no dejará de volver a ese acontecimiento, una y otra vez, hasta que seamos capaces de deshacernos de la información residual confusa, desahogar y de los sentimientos angustiosos adheridos a su recuerdo. Aunque intentemos olvidar, meditar, relajarnos, concentrarnos en otra cosa, anestesiarnos o distraernos, cada vez que nos detengamos, lo primero que hará nuestra mente será intentar volver a dirigir nuestra atención al recuerdo que aún debe ser procesado y almacenado, para que lo hagamos correctamente. Nos han entrenado para ignorar estos eventos, para darles cualquier tipo de significado, para controlarlos, normalizarlos, aceptarlos y aprender a vivir con ellos. Es decir, se nos empuja a aceptar los daños y sus consecuencias, en lugar de aprender a procesarlos y almacenarlos adecuadamente en nuestra mente. Las angustias son realmente persistentes, vuelven una y otra vez a nuestras mentes, hasta que se produce un acontecimiento angustioso más fuerte. Entonces, el primero pierde atención y se esconde más profundamente en nuestra mente, en el inconsciente. Las angustias nos hacen creer en una versión distorsionada de la realidad. Cada sentimiento angustioso presente es una vieja experiencia cargada de información confusa no procesada. Como no fuimos capaces de extraer el potencial aprendizaje de la experiencia original y tenerlo a mano en su correspondiente almacén de información en la mente, nos quedamos con información residual confusa y distorsionada atascada. Así es como, las angustias confunden nuestra mente y le hacen creer que los mensajes originales grabados de experiencias dañinas anteriores, y sus sentimientos adheridos son apropiados para la situación actual, dejándonos con una perspectiva distorsionada de la realidad. Al principio, cuando somos jóvenes, es fácil que nuestra mente funcione correctamente y no se confunda tanto con estos mensajes. Pero con el paso del tiempo, las confusiones se van acumulando y empiezan a instalarse en nuestra mente, entorpeciendo. Empezamos a dudar de nuestro propio criterio y a no ser capaces de reconocer cómo deberíamos sentirnos o actuar en determinadas circunstancias, y acabamos viviendo una vida dominada por mensajes instalados y perspectivas angustiosas asentadas. Al final, nos creemos esta información distorsionada. Las angustias nos hacen olvidar quiénes somos realmente. En el momento que nos creemos por completo la información distorsionada, olvidamos cómo éramos realmente cuando nacimos, lo que somos en verdad y cómo percibimos el mundo que nos rodea. Es posible que, ocasionalmente, vivamos sin la influencia de esta confusión ya establecida, y por un momento recordemos quiénes somos de verdad. Son momentos preciosos, aunque también puede ser duro darse cuenta de lo que hemos perdido por el camino y en lo que nos hemos convertido finalmente. Las angustias son fieles al mensaje que se grabó. Cuando vivimos utilizando información bien procesada y sin que nuestra mente se vea influenciada por información angustiosa, podemos utilizar fácilmente nuestra inteligencia, comportarnos y pensar de forma fresca y flexible, adaptarnos a nuevas situaciones y dar respuestas adecuadas a cualquier situación. Sin embargo, cuando nuestra mente está bajo la influencia de cualquier angustia, nos comportamos de forma rígida, torpe, rancia y repetitiva. Estos mensajes de angustia que creemos como si fueran verdaderos, y que se grabaron como consecuencia de una situación intensa anterior no desahogada pueden desmontarse con solo contradecirlos, con un mensaje contrario al que creemos o cambiando el tono de voz o la posición corporal a unos contrarios a cómo nos sentimos. Si lo hacemos correctamente,
aparecerá algún tipo de desahogo emocional de forma automática. Por ejemplo, a la mayoría de las personas nos afectan angustias relacionadas con nuestra imagen corporal. Los mensajes de angustia nos hacen creer que no somos suficientemente atractivas, que nuestros cuerpos no son como deberían ser, piernas demasiado delgadas, barriga demasiado grande, la piel no es suave, la nariz está torcida, tenemos demasiado pelo o demasiado poco pelo, el pelo es demasiado rizado, tenemos granos, etc. De diversas maneras, la angustia nos hace creer mensajes falsos que nos hacen sentir inseguridad y mal con nuestro cuerpo. Así, una forma muy sencilla de contradecir esos mensajes es, por ejemplo, colocarse frente a un espejo y decir en voz alta, con un tono de voz fresco, juguetón y orgulloso, mira qué guapa, qué cuerpazo. Mo esa tableta las va a desmayar, wow yeah, u otros mensajes similares. También podemos exagerar algunos movimientos y poses corporales apreciativos, guiñar el ojo, tocar sensualmente nuestro cuerpo, señalar al espejo, morderse un labio, etc. Y utilizar una voz liviana y animada. De este modo, estamos contradiciendo directamente los mensajes angustiosos y, en consecuencia, los desmontamos un poco. Si conseguimos encontrar el mensaje contradictorio adecuado para una determinada creencia angustiosa que tenemos, ya sea física, verbal o mentalmente, y lo utilizamos exitosamente y con regularidad, uno de nuestros mecanismos de recuperación, ya sea reír, llorar, bostezar o temblar, aparecerá inmediata y automáticamente. Las angustias se fortalecen y se defienden entre sí. La mente, bajo las circunstancias relajadas adecuadas, puede procesar fácilmente la información, comparando la nueva información con los datos antiguos y, por tanto, generando nuevos contenidos más complejos. Desgraciadamente, de forma similar, nueva información confusa no procesada se une a la antigua, fortaleciéndola y generando una red perturbadora de datos, que se vuelve cada vez más confusa. Así, dependiendo del tiempo que nos hayan acompañado algunos mensajes y sentimientos angustiosos, angustias, puede ser más o menos difícil trabajar sobre ellos, ya que unas angustias defienden y respaldan a otras, haciéndose más resistentes. Para explicar esto mejor, retomaremos el ejemplo anterior de las angustias sobre nuestro físico. Así que, puede suceder que si atacamos a esa angustia, contradiciéndola al hacer muecas frente al espejo y lanzándonos cumplidos, rápidamente vendrán a nuestra mente otras angustias, con nuevos mensajes como, deja de hacer el ridículo, no hagas el tonto, estás perdiendo el tiempo, etc. Del mismo modo, si después de contradecir esa angustia, empezamos a desahogar, otros mensajes inhibidores te recordarán que no es para tanto, los hombres no lloran, no exageres, eres una drama queen, etc. A todo este conjunto de resistencias lo llamamos angustias inhibitorias, ya que dificultan e interrumpen nuestros desahogos. Las angustias crónicas son invisibles. Cuando un conjunto de informaciones y sentimientos angustiosos se ha convertido en crónico, dejamos de reconocer su existencia y su influencia en nuestra vida. Es decir, se reestimulan constantemente y sus mensajes nos afectan de diversas maneras, sin que nos demos cuenta. En esas situaciones, actuamos automáticamente, como si fuera nuestra forma natural de comportarnos, pero en realidad es una respuesta rígida originada por un complejo conjunto de mecanismos inconscientes basados en información confusa y angustiosa acumulada. Cuando esto ocurre, nuestra mente consciente no puede percibir ni identificar las angustias, ya que parecen lo normal, lo que impide que nuestra mente racional se ocupe de sus efectos. Al residir en nuestra inconsciencia, se vuelven invisibles a nuestros ojos, haciendo que no seamos conscientes de su existencia. Hay que recordar que esto solo ocurre en el caso de las angustias crónicas. El miedo. En eso consiste la neurosis, en tener miedo a la vida. El individuo teme abrir su corazón al amor, teme comunicarse o luchar, teme ser enteramente él mismo. Abrir el corazón al amor nos hace vulnerables al sufrimiento. Comunicarnos nos expone al rechazo. Luchar, a la destrucción. Tener más vitalidad o más sensaciones de las acostumbradas asusta a la persona que lo experimenta, porque implica la amenaza de abrumar al yo desbordando sus fronteras y socavando su identidad. Estar más vivo y sentir más provoca temor. Nos mantenemos ocupadas para no sentir, corremos todo el día para no enfrentarnos a nosotras mismas, o nos embriagamos con drogas para no tener conciencia de nuestro ser interior. Como la vida nos asusta, tratamos de controlarla o dominarla. Creemos que es malo o peligroso dejarnos llevar por nuestras emociones. La neurosis es un conflicto interno que nace del contexto familiar y a su vez, del contexto cultural.
El carácter neurótico adopta muchas formas, pero todas implican una lucha interna entre lo que es y lo que uno cree que debe ser. Un aspecto fundamental en el proceso de adaptación cultural es el control de la sexualidad, del que se deriva el aprendizaje de la culpa y la vergüenza, contribuyendo ambos a generar un carácter neurótico. Los padres exigen a sus hijos asumir actitudes y conductas que les permitan ajustarse a la matriz sociocultural. Por un lado, el hijo se revela ante esas exigencias porque implican la domesticación de su naturaleza animal. Por otro, desea cumplir lo que se le exige a fin de conservar el amor y la aprobación de los padres. El resultado depende del tipo de exigencias y del modo en cómo son impuestas. En la mayoría de los casos, el proceso de adaptar al niño a la cultura quebranta su espíritu, tornándolo neurótico y temeroso de la vida. Cuando las tendencias internas enfrentadas empujan en direcciones contrarias hasta perder el contacto, se produce una crisis que, llegado el caso, puede ser psicótica. Cuando profundizamos en los procesos de indagación interior llegamos a tomar contacto con el origen de esa lucha interna y, tras la posibilidad de haberla comprendido, sentido conscientemente e integrado, podemos decidir abandonarla y rendirnos al misterio de la inteligencia organizadora, convirtiendo en innecesaria y anacrónica esa neurosis o conflicto interior, y ganando en tranquilidad de espíritu. Técnica: enfrentar el miedo. Introducción: hablar de las expresiones del miedo, vergüenza, temblores, risa fácil, nerviosismo, sudor en las manos, bloqueo, verborrea. Escogemos pareja en círculo, pensando en con quién tenemos más miedo. Puede ser porque te recuerda a alguien o porque te gusta y te pone nerviosa, etc. Quédate un rato contigo mismo y piensa en escoger una persona en el grupo con la que sientas miedo. Poneos de pie cara a cara. Os miráis de arriba a abajo. Sin hablar decidís quién va a empezar siempre a hacer los ejercicios. Mientras una permanece inmóvil, la otra da una vuelta alrededor. Sin tocarla. Poneos otra vez cara a cara. Retroceded un paso. Observad a la otra de lejos, de la cabeza a los pies. Acercaos todo lo que podáis sin tocar ni apartar los ojos. Ahora trata de asustar a la otra con los gestos, sin tocarla. Atrévete. Te alejas, para precipitarte después sobre la otra, parándote a 2 centímetros de ella, grita. Mientras tu compañera permanece en silencio, tú dices tu propio nombre mirándola. Repítelo varias veces lentamente. Elevando el tono poco a poco, cada vez más fuerte. Gritando. Ahora lo mismo diciendo su nombre. Repítelo varias veces lentamente. Elevando el tono poco a poco, cada vez más fuerte. Gritando. Las dos a la vez. Poneos de nuevo cara a cara, apoyad la frente de una contra la de la otra. Da la espalda a tu compañera, estira los brazos hacia atrás y que ésta te coja por las muñecas. Intenta soltarte. Retrocede a 1 metro y flexiona el tronco en ángulo recto. Mientras la otra mantiene las 2 manos sobre tu nuca. Intenta enderezarte, mientras te lo impide. Las 2 a la vez. Ahora coged cada una un cojín y haceos frente. Empujad, intentad ocupar el sitio de la otra. Podéis gritar para defenderos. Poneos otra vez cara a cara, echad los brazos hacia adelante y entrelazad los dedos con las de la compañera, y empujarla hasta hacerla retroceder. Podéis gritar. Cara a cara. Pon las manos en la cara de tu compañera, le tocas la cara, el pelo, haz lo que te apetezca para sentirte a gusto con el contacto. Deja de luchar y abraza tu miedo. Biología del miedo. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según recientes estudios, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo y ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Existen muchos recuerdos o sucesos que poseen una alta carga emocional. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado: temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea,
con la consecuente subida de cortisol y adrenalina que más adelante explicamos con más detalle. El secuestro amigdalar se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de manera abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal, sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que, ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Las redes neuronales que controlan la confianza son exactamente las mismas redes neuronales que controlan el miedo. ¿Y esto qué significa? Significa que miedo y confianza son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Significa que no podemos sentir miedo y confianza al mismo tiempo, o sentimos miedo o confiamos. Sistema nervioso autónomo y teoría polivagal. El sistema nervioso autónomo es un denominador común en todos los humanos. Todos compartimos la misma plataforma de comportamiento biológico. Su cometido es garantizar nuestra supervivencia en momentos de peligro y nuestro crecimiento en momentos de seguridad. Para sobrevivir es necesario detectar las amenazas y que sea activa una respuesta de supervivencia. Crecer, en cambio, requiere lo contrario, la inhibición de una respuesta de supervivencia para que pueda darse el compromiso social, una vinculación amorosa con el entorno. A diferencia del sistema nervioso somático que controla toda la parte voluntaria y motora del cuerpo, el autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Está formado por dos ramas principales, la simpática y la parasimpática, y responde a señales y a las sensaciones a través de tres vías, cada una con un patrón característico de respuesta reaccionando al servicio de la supervivencia. La rama simpática se encuentra en la parte media de la médula espinal y representa la vía que nos prepara para la acción. Responde a señales de peligro y desencadena la liberación de adrenalina que alimenta la respuesta de lucha o huida. En la parasimpática, están las dos vías que viajan dentro del nervio vago, que etimológicamente significa errante, por lo que se trata de un nombre muy acertado. Desde el tronco cerebral, si ponéis la mano encima de la base del cráneo por la nuca, el vago viaja en dos direcciones, hacia abajo a través de los pulmones y el estómago y hacia arriba para conectar con los nervios en el cuello, garganta, los ojos y las orejas. El vago se divide en dos partes, la vía vagal ventral y la vía vagal dorsal. La ventral responde a señales de seguridad y respalda la sensación de estar comprometido y conectado socialmente de manera segura. En contraste, la dorsal responde a señales de peligro extremo. Nos desconecta, nos lleva a un estado de colapso protector. Cuando nos sentimos paralizados, entumecidos o en otro sitio, es porque el vago dorsal ha tomado el control. Los dos son fundamentales para la supervivencia, pero como todo en la vida necesita estar en equilibrio. El problema es que hoy en día no hay equilibrio, estamos más frecuentemente en el simpático, como si hubiera una amenaza continua de la que escapar. El COVID y todo el contexto pandémico son el estímulo perfecto para sentirse siempre en amenaza. Las recientes investigaciones de neurociencia están demostrando que el funcionamiento del sistema nervioso determina tanto nuestras sensaciones vitales como las emociones y pensamientos que les acompañan. En consecuencia, nuestro bienestar depende absolutamente del buen funcionamiento de dicho sistema nervioso. Las diferentes dificultades con las que nos encontramos a lo largo de los años en nuestra vida pueden desorganizar nuestra fisiología autónoma de manera inconsciente, lo que supone que en muchos momentos nos sintamos ansiosos, desbordados e incluso a veces, deprimidos sin causa aparente. En la esencia de la teoría polivagal hay tres principios organizadores. Jerarquía. El SNA responde a las sensaciones del cuerpo y las señales del entorno a través de tres vías que funcionan en un orden específico y responden de manera predecible. Neurocepción. A diferencia de la percepción, se trata de una detección sin conciencia. Pequeños espías debajo de nuestra piel, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos detectan señales de seguridad, peligro o amenaza dentro de nuestros cuerpos. La historia sigue al estado, nuestro cuerpo se entera antes que nuestro cerebro. Corregulación es la necesidad biológica de regulación recíproca entre nuestros estados autónomos para sentirnos seguros y crear relaciones de confianza. Venimos al mundo configurados para conectar. Pero con el primer aliento nos embarcamos en la vida en búsqueda de seguridad y el SNA es nuestro sistema de vigilancia personal. Imaginemos que es una escalera, cómo cambian nuestras experiencias a medida que subimos o bajamos. Según la teoría polivagal,
lo que brinda una posibilidad de conexión. Curiosidad y cambio es un estado vagal ventral y una neurocepción de seguridad. Para ello habría que reconocer el estado autónomo. Respetar la respuesta de supervivencia adaptativa. Regular o corregular en un estado vagal ventral. Reformular la historia. Para comenzar podemos dibujar una escalera con los 3 estados, preguntarle a tu sistema nervioso y escribir las respuestas en la escalera para tomar conciencia de tus estados autónomos. Mi sistema vagal dorsal se hace fuerte cuando me quedo sin opciones, me siento atrapado insignificante, me critican, siento que no perteneciera. Mi sistema simpático se activa cuando voy rápido, me ignoran, me confundo, me presionan, estoy cerca de un conflicto, responsabilidad. Mi sistema vagal ventral cobra vida cuando pienso en personas que son importantes para mí, tomo mis propias decisiones, estoy bajo las estrellas, disfruto de la compañía de alguien. Comportamientos consecuencia de la biología de supervivencia. Cuando vivimos con esos recuerdos angustiosos, entramos en un estado de distrés, y se activan todos los mecanismos de la biología de supervivencia. Una mente sobreviviente está en continuo estado de alarma, lo que denominamos el secuestro amigdalino, porque la amígdala está en constante estado de activación y envía señales de alarma continuas al resto del cerebro. El cuerpo, por tanto, se encuentra en jaque. Esto conlleva un desequilibrio psicoemocional que puede florecer en diferentes formas. Frente a estos desequilibrios surgen mecanismos de defensa y adaptación como forma de autorregulación hacia uno mismo. Aunque a priori pueda sonar como algo ajeno que les pasa a las demás, la conducta autodestructiva es cotidiana y común a nuestra especie Homo occidentalis. Este comportamiento se basa en actos cotidianos que pueden parecer perfectamente aceptables pero que en realidad son perjudiciales para la propia felicidad. Hemos construido todo un sistema de apoyo psicológico para mantener este comportamiento de autofrustración. Una pregunta pertinente según el razonamiento lógico podría ser: ¿qué saco yo con esta conducta y por qué persisto si me perjudica? Para responderse podría citar el viejo refrán: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esencialmente es más seguro aferrarse a una respuesta conocida, aun cuando sea autodestructiva, porque hasta las fibras más íntimas de tu carácter se resisten al cambio, a emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y a tu conducta autodestructiva. Estos pensamientos convertidos en hábitos nos dan sensación de seguridad, el mundo que conocemos, la identidad que somos. Es terrorífico enfrentarse a pensamientos nuevos que puedan desestabilizar nuestro mundo conocido, es más, que puedan cuestionar la trayectoria que hemos labrado con sudor y lágrimas. Y de eso se trata, de que a las lágrimas también nos hemos acostumbrado. Estamos acostumbradas a un nivel de sufrimiento, al que Eckhart Tolle llama el cuerpo dolor, que ya tiene vida propia y reclama su dosis diaria. Dosis que, entre otras fuentes, los telediarios se encargan de suministrar en su incesante manipular y engañar que garantiza su alto nivel de audiencia. Así es que, si nos queremos hacer cargo y buscar la responsabilidad de los propios actos, queda preguntarse: ¿por qué escojo estar molesta en este momento? De alguna manera, a nivel inconsciente, hay una elección en el modo en que sientes porque está ligado a lo que vienes pensando. Esa emoción que vives como molestia surge como respuesta, como reacción al pensamiento. Solemos pensar que son las cosas o la gente las que nos hacen sentir mal, pero son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente los que te hacen sentir. Por ejemplo, un joven ejecutivo se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es un inepto. Pablo es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Pablo no supiera lo que su jefe piensa de él, ¿sería igualmente infeliz? ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que opina su jefe no es lo que le hace sufrir, sino lo que él mismo piensa a partir de lo que opina su jefe. Otro ejemplo con un tema tabú. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte, no puedes haberte apenado, así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú te dices respecto a ese hecho. En resumen, eres tú la responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas, y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa, si decides hacerlo. Pregúntate a ti misma si vale la pena, si te compensa ser infeliz, estar deprimida o sentirte herida u ofendida. Aunque suene extraño o inusual, se puede aprender a no ser desgraciada, a no elegir un comportamiento autofrustrante. Primero hay una parte cognitiva que tiene que ver con pasar de pensar por inercia al pensar consciente. Después, como nos ocuparemos más adelante en este trabajo,
Hemos de adentrarnos a través de la coraza en el corazón, profundizar en nuestra biografía para ver, comprender, tocar, sentir y expresar la herida, para que no solo nuestro pensamiento, sino todas nuestras células puedan darse cuenta y elegir una nueva dirección. Creo que la felicidad es la condición natural de la persona. Esto se hace más evidente cuando se observa a los niños pequeños. Lo que es difícil es deshacerse de todos los deberías y tendrías que has digerido en el pasado. Y más difícil aún es no huir del dolor. Con respecto a lo que nos resulta difícil y frente a lo que nos desanimamos, puedes recordar, por ejemplo, los tiempos en que estabas aprendiendo a manejar un automóvil. Te enfrentabas con un problema que parecía insuperable. Tenías 3 pedales pero solo 2 pies con los que manejarlos. Lo primero fue tomar conciencia de la complejidad de la tarea. Suelta el embrague lentamente, el coche demasiado rápido, hay sacudidas, aprieta el pedal del acelerador al mismo tiempo que sueltas el embrague, el pie derecho para el freno, pero el embrague tiene que entrar, o pegarás otra sacudida. Millones de señales mentales, siempre pensando, usando tu cabeza. ¿Qué hago? Estoy consciente, alerta y, al cabo de 1000 pruebas, equivocaciones y esfuerzos reiterados, llega el día en que te subes a tu coche y sales conduciendo. Nada de vacilaciones, nada de sacudidas, nada de pensamientos. ¿Conducir se ha convertido en algo completamente natural y cómo lo hiciste? Con gran dificultad. Con entrenamiento y mucha atención puesta en el presente, en lo que únicamente estaba pasando en el momento. Tú sabes regular tu mente cuando se trata de realizar trabajos físicos, tales como enseñar a tus pies y a tus manos a que coordinen sus esfuerzos para conducir un coche. El proceso es menos conocido pero funciona igual en el universo emocional. Has aprendido los hábitos que tienes ahora usándolos y reforzándolos durante toda tu vida. Te sientes desgraciada, enfadada, herida y frustrada automáticamente porque así aprendiste a pensar hace mucho tiempo. De mismo modo, puedes aprender a elegir un comportamiento, unos hábitos liberadores de sufrimiento. Nadie dice que sea fácil, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como hasta ahora? Algunas personas siguen la deriva de volverse psicóticas, deprimirse o vivir una vida autómata y ordenadamente gris antes que hacerse cargo de sí mismas y gestionar las acciones que conformarán sus vidas. De lo que aquí se trata es de la posibilidad de elegir la felicidad. Quizá esta opción podría resultar a fin de cuentas menos complicada que algunas de las cosas que a diario complican tu vida. Esta elección, este compromiso con la propia felicidad, pasa por diferentes estaciones como escoger la salud en lugar de la enfermedad. Hay pruebas que apoyan la teoría de que las personas hacemos algún tipo de elección inconsciente, de algún modo escogemos tener tumores, artritis, enfermedades del corazón, accidentes y muchas otras dolencias, incluido el cáncer, dolencias que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a la gente. En el tratamiento de enfermos de gravedad, algunos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar la enfermedad es ayudando al paciente a no desearla en cualquier forma que sea. Por ejemplo, una mujer de 36 años estaba atrapada en lo que consideraba una horrible situación matrimonial. Decidió el 15 de enero que el 10 de marzo dejaría la relación con su marido. El 28 de febrero desarrolló una fiebre de 40 y empezó a vomitar sin poderse controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente. Cada vez que se armaba de valor para decidir dejar la relación con su marido, le daba la gripe o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo. Era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, el miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. Un parámetro para entender la repercusión de las elecciones que hacemos es comprobar en qué medida las emociones que sientes impiden que hagas lo que quieres hacer. Estás inmovilizada cuando no puedes dirigirte cariñosamente a tus seres queridos aunque lo quieras hacer. No puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. No haces el amor y te gustaría hacerlo. No juegas o no tomas parte en otras actividades que te agradan por una sensación desagradable que arrastras contigo. No te atreves a presentarte a una persona que te atrae. Evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación. No puedes dormir porque algo te preocupa. No puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente sin postergaciones. Evitar el momento presente es casi una enfermedad en nuestra cultura, en la que continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro.
Creemos que la felicidad es algo que sucederá en el mañana si hacemos lo correcto o tenemos suerte. Recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. La gran estación, la que está comunicada con todas las vías en el recorrido que ha de hacer el tren de tus elecciones, es el amarte a ti misma. Una forma de entender el amor sería la capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos, sin querer cambiarlos para que hagan lo que a ti te satisfaga o te parezca correcto. Esta actitud hacia las demás pasa por amarte a ti misma, decidiendo que eres importante. Cuando hayas reconocido tu valor, no tendrás necesidad de que las demás te refuercen ajustando su conducta a tus instrucciones. En ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí misma que amarse. Incluso si te has portado de alguna manera que te desagrada, odiarte a ti misma solo te llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. Que la equivocación o el error te sirvan de lección, hasta el propósito de no repetirlos, pero no los asocies con tu autoestima o autovaloración. Otra estación importante es el amor al cuerpo. Como de sobra es sabido, hemos aceptado el estereotipo de belleza que nos han vendido y sus mensajes socioculturales. Depílate, desodorízate y aromatiza tu cuerpo con perfume, maquíllate, ponte relleno u opérate. Dentro de todo esto va implícita la idea de que hay algo desagradable en el yo natural, y que la única manera de ser atractiva es siendo artificial. Se vuelve confuso distinguir entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria del celuloide, la pasarela y la cosmética dicen que debe gustarnos. La elección del amor al propio cuerpo trae como consecuencia ir dando pasos para alejarnos de la opresión de la imagen impuesta, porque ninguna parte del cuerpo es demasiado nada. El ojo libre ve belleza en cada diferencia. Un roble no es más bello que una encina, ni una rosa menos que un tulipán. Piensa en cómo ves a tu perro, lo miras con amor y disfrutas de su belleza. Que el perro te parezca bonito o feo no importa en absoluto, eres capaz de extasiarte solo con mirar la belleza de ese perro, porque no te preocupa poseer esa belleza. La belleza es solo un concepto que hemos aprendido, alguien nos hizo creer en su día que había cosas bonitas y cosas feas, del mismo modo que alguien te hizo creer que hay cosas buenas y cosas malas. La belleza no es nada más que un concepto, nada más que una creencia. Pero si crees en ese concepto de belleza, basarás todo tu poder en ella. Se hace fundamental entender que el mantenerse en una postura autodestructiva, como la de no amarse a una misma, es una reacción de sobrevivencia que desarrollamos en la infancia con todo su significado y sentido de adaptación a lo que nos tocó vivir. Y podemos entender que en la edad adulta sigue teniendo sus retribuciones. Algunas serían, poder evitar los riesgos que implica el establecimiento de relaciones afectivas con las demás y eliminar de esta manera cualquier posibilidad de ser rechazada o censurada. Encontrar que es más fácil seguir siendo así como eres. Mientras no valgas nada ni merezcas nada, no tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de ser mejor y más feliz. Conseguir que te tengan lástima, te presten atención e incluso te aprueben, todo lo cual es un buen sustituto de la arriesgada empresa que implica comprometerse con una relación amorosa. Tener motivos para culparte de tus propias desgracias. Así puedes quejarte o deprimirte sin necesidad de hacer nada al respecto. Son caminos que tomas, para continuar aferrado a tus viejas maneras de pensar y actuar. Es menos arriesgado echarte que tratar de elevarte. Pero la única prueba verdadera de vida es el crecimiento, así es que la negativa a convertirse en una persona que se ama a sí misma es una elección que se asemeja a la muerte. El comportamiento compulsivo. La compulsión es un término usado en psicoanálisis. Define a un sujeto aparentemente sano que presenta una conducta adictiva u obsesiva irresistible ante una determinada situación subyugante. Es la incapacidad de saber cuándo ya hemos tenido suficiente de lo que sea. Usaremos como herramienta de análisis nuestra relación con la comida, porque comer es una metáfora de la forma en que vivimos y de la forma en que amamos. Características como un exceso de fantasía y de drama, la necesidad de controlar y el deseo de lo prohibido son comportamientos que nos privan de encontrar armonía en lo que comemos o en nuestras relaciones. Ante el alto índice de enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sufrimiento que acarrea, acudimos a las dietas. Pero las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas, y no el problema. Concentrarse en el peso es una forma de no prestar atención a las razones profundas que nos llevan a acudir a la comida, las cuales tienen que ver con la falta de cuidado, de confianza y de amor, consecuencia del abandono, los abusos vividos, la cólera y el dolor no expresados, y la necesidad de protegerse de nuevas heridas.
Las dietas nos mantienen en un estado infantil, concentradas en algo externo a nosotras, en lo que se nos permite comer, en cuando y en cuanto, de lo cual depende nuestra sensación de bienestar y nuestro sentimiento de la propia valía. Cuando somos buenos y seguimos la dieta, nos elogiamos como lo hacían nuestros padres. Cuando somos malos y nos salimos de la dieta, nos regañamos igualmente, perpetuando así nuestra dependencia. Esperamos durante toda la vida que la ternura y la belleza lleguen vestidas de delgadez o en forma de enamoramiento, y puede ser devastador que no lleguen. Y estas nunca llegan porque nunca estarás lo suficientemente delgada o nunca te amarán lo suficiente. La gente se agrede a sí misma con la comida porque no saben que se merecen algo mejor. Se agreden porque la han agredido. No se convierten en adultas desdichadas con deseos y comportamientos autodestructivos porque hayan sufrido traumas, sino porque los han reprimido. La comida es nuestro amor, comer es nuestra manera de ser amados. La comida era accesible cuando nuestros padres no lo eran. La comida no se levantaba y se iba, no nos decía que no, no nos pegaba, no se emborrachaba, estaba siempre ahí, tenía buen sabor. La comida estaba caliente cuando teníamos frío. La comida llegó a ser la mejor forma de amor que conocíamos. La comida es el escenario sobre el cual volvemos a representar nuestra niñez. Si nos insultaban, nos insultaremos con la comida. La medida en que somos violentas con nosotras mismas es proporcional al grado de violencia que recibimos. Si no nos han amado como necesitábamos, tampoco podemos amarnos de esa manera. El comportamiento compulsivo es una falta de amor hacia una misma, es una expresión de nuestra creencia de no valer lo suficiente y de no ser dignas de que nos quieran. Cuando comemos compulsivamente, estamos recreando sentimientos familiares de pérdida de control, miedo, frustración. La compulsión es desesperación en el nivel emocional. Las sustancias, personas o actividades que consumimos compulsivamente son aquellas que creemos pueden liberarnos de la desesperación o ayudarnos a tolerar y amortiguar nuestra vivencia por el miedo de que nuestro dolor nos destruya si lo afrontamos. Así que, puede suceder que si atacamos a esa angustia, contradiciéndola al hacer muecas frente al espejo y lanzándonos cumplidos, rápidamente vendrán a nuestra mente otras angustias, con nuevos mensajes como, deja de hacer el ridículo, no hagas el tonto, estás perdiendo el tiempo, etc. Del mismo modo, si después de contradecir esa angustia, empezamos a desahogar, otros mensajes inhibidores te recordarán que no es para tanto, los hombres no lloran, no exageres, eres una drama queen, etc. A todo este conjunto de resistencias lo llamamos angustias inhibitorias, ya que dificultan e interrumpen nuestros desahogos. Las angustias crónicas son invisibles. Cuando un conjunto de informaciones y sentimientos angustiosos se ha convertido en crónico, dejamos de reconocer su existencia y su influencia en nuestra vida. Es decir, se reestimulan constantemente y sus mensajes nos afectan de diversas maneras, sin que nos demos cuenta. En esas situaciones, actuamos automáticamente, como si fuera nuestra forma natural de comportarnos, pero en realidad es una respuesta rígida originada por un complejo conjunto de mecanismos inconscientes basados en información confusa y angustiosa acumulada. Cuando esto ocurre, nuestra mente consciente no puede percibir ni identificar las angustias, ya que parecen lo normal, lo que impide que nuestra mente racional se ocupe de sus efectos. Al residir en nuestra inconsciencia, se vuelven invisibles a nuestros ojos, haciendo que no seamos conscientes de su existencia. Hay que recordar que esto solo ocurre en el caso de las angustias crónicas. El miedo. En eso consiste la neurosis, en tener miedo a la vida. El individuo teme abrir su corazón al amor, teme comunicarse o luchar, teme ser enteramente él mismo. Abrir el corazón al amor nos hace vulnerables al sufrimiento. Comunicarnos nos expone al rechazo. Luchar, a la destrucción. Tener más vitalidad o más sensaciones de las acostumbradas asusta a la persona que lo experimenta, porque implica la amenaza de abrumar al yo desbordando sus fronteras y socavando su identidad. Estar más vivo y sentir más provoca temor. Nos mantenemos ocupadas para no sentir, corremos todo el día para no enfrentarnos a nosotras mismas, o nos embriagamos con drogas para no tener conciencia de nuestro ser interior. Como la vida nos asusta, tratamos de controlarla o dominarla. Creemos que es malo o peligroso dejarnos llevar por nuestras emociones. La neurosis es un conflicto interno que nace del contexto familiar y a su vez, del contexto cultural. El carácter neurótico adopta muchas formas, pero todas implican una lucha interna entre lo que es y lo que uno cree que debe ser. Un aspecto fundamental en el proceso de adaptación cultural es el control de la sexualidad, del que se deriva el aprendizaje de la culpa y la vergüenza,
contribuyendo ambos a generar un carácter neurótico. Los padres exigen a sus hijos asumir actitudes y conductas que les permitan ajustarse a la matriz sociocultural. Por un lado, el hijo se rebela ante esas exigencias porque implican la domesticación de su naturaleza animal. Por otro, desea cumplir lo que se le exige a fin de conservar el amor y la aprobación de los padres. El resultado depende del tipo de exigencias y del modo en cómo son impuestas. En la mayoría de los casos, el proceso de adaptar al niño a la cultura quebranta su espíritu, tornándolo neurótico y temeroso de la vida. Cuando las tendencias internas enfrentadas empujan en direcciones contrarias hasta perder el contacto, se produce una crisis que, llegado el caso, puede ser psicótica. Cuando profundizamos en los procesos de indagación interior llegamos a tomar contacto con el origen de esa lucha interna y, tras la posibilidad de haberla comprendido, sentido conscientemente e integrado, podemos decidir abandonarla y rendirnos al misterio de la inteligencia organizadora, convirtiendo en innecesaria y anacrónica esa neurosis o conflicto interior, y ganando en tranquilidad de espíritu. Técnica: enfrentar el miedo. Introducción: hablar de las expresiones del miedo, vergüenza, temblores, risa fácil, nerviosismo, sudor en las manos, bloqueo, verborrea. Escogemos pareja en círculo, pensando en con quién tenemos más miedo. Puede ser porque te recuerda a alguien o porque te gusta y te pone nerviosa, etc. Quédate un rato contigo mismo y piensa en escoger una persona en el grupo con la que sientas miedo. Poneos de pie cara a cara. Os miráis de arriba a abajo. Sin hablar decidís quién va a empezar siempre a hacer los ejercicios. Mientras una permanece inmóvil, la otra da una vuelta alrededor. Sin tocarla. Poneos otra vez cara a cara. Retroceded un paso. Observad a la otra de lejos, de la cabeza a los pies. Acercaos todo lo que podáis sin tocar ni apartar los ojos. Ahora trata de asustar a la otra con los gestos, sin tocarla. Atrévete. Te alejas, para precipitarte después sobre la otra, parándote a 2 centímetros de ella, grita. Mientras tu compañera permanece en silencio, tú dices tu propio nombre mirándola. Repítelo varias veces lentamente. Elevando el tono poco a poco, cada vez más fuerte. Gritando. Ahora lo mismo diciendo su nombre. Repítelo varias veces lentamente. Elevando el tono poco a poco, cada vez más fuerte. Gritando. Las dos a la vez. Poneos de nuevo cara a cara, apoyad la frente de una contra la de la otra. Da la espalda a tu compañera, estira los brazos hacia atrás y que ésta te coja por las muñecas. Intenta soltarte. Retrocede a 1 metro y flexiona el tronco en ángulo recto. Mientras la otra mantiene las 2 manos sobre tu nuca. Intenta enderezarte, mientras te lo impide. Las 2 a la vez. Ahora coged cada una un cojín y haceos frente. Empujad, intentad ocupar el sitio de la otra. Podéis gritar para defenderos. Poneos otra vez cara a cara, echad los brazos hacia adelante y entrelazad los dedos con las de la compañera, y empujarla hasta hacerla retroceder. Podéis gritar. Cara a cara. Pon las manos en la cara de tu compañera, le tocas la cara, el pelo, haz lo que te apetezca para sentirte a gusto con el contacto. Deja de luchar y abraza tu miedo. Biología del miedo. El centro del miedo se encuentra en la amígdala cerebral, localización físicamente pequeña, pero muy relevante en nuestra vida y comportamiento. La amígdala, según recientes estudios, está activa en la gestante desde el final del embarazo. Tiene una gran capacidad para almacenar recuerdos emotivos y reacciona dependiendo de las emociones que surgen. Procesa la información relativa a las emociones y avisa al cerebro y al organismo del peligro, de que algo no va bien, activando la respuesta o reacción de miedo y ansiedad. El hipocampo, fundamental en la memoria y el aprendizaje, codifica sucesos amenazantes o traumáticos en forma de recuerdos. Cuando el cerebro percibe toda la realidad como amenazante, esto es debido a que el sistema de alerta se ha hiperactivado. Existen muchos recuerdos o sucesos que poseen una alta carga emocional. Eso hace que al revivirlos las conexiones neuronales se activen de tal forma que el organismo entero se vea afectado: temblor, taquicardia, sudoración, taquipnea, con la consecuente subida de cortisol y adrenalina que más adelante explicamos con más detalle. El secuestro amigdalar se refiere a aquellas respuestas emocionales que surgen de manera abrupta y exagerada. Recibido un estímulo, la reacción del cuerpo resulta excesiva y explosiva. No se trata de un problema mental como tal,
sino de un suceso pasado con gran carga emotiva que bloquea al que lo sufrió, de modo que, ante un evento actual que lo revive indirectamente, el sujeto no es capaz de decidir o razonar con claridad. El individuo que responde de esta forma se encuentra anulado por sus emociones. Las redes neuronales que controlan la confianza son exactamente las mismas redes neuronales que controlan el miedo. ¿Y esto qué significa? Significa que miedo y confianza son la misma cosa, son dos caras de la misma moneda. Significa que no podemos sentir miedo y confianza al mismo tiempo, o sentimos miedo o confiamos. Sistema nervioso autónomo y teoría polivagal. El sistema nervioso autónomo es un denominador común en todos los humanos. Todos compartimos la misma plataforma de comportamiento biológico. Su cometido es garantizar nuestra supervivencia en momentos de peligro y nuestro crecimiento en momentos de seguridad. Para sobrevivir es necesario detectar las amenazas y que sea activa una respuesta de supervivencia. Crecer, en cambio, requiere lo contrario, la inhibición de una respuesta de supervivencia para que pueda darse el compromiso social, una vinculación amorosa con el entorno. A diferencia del sistema nervioso somático que controla toda la parte voluntaria y motora del cuerpo, el autónomo es la parte del sistema nervioso que controla las acciones involuntarias, tales como los latidos cardíacos y el ensanchamiento o estrechamiento de los vasos sanguíneos. Está formado por dos ramas principales, la simpática y la parasimpática, y responde a señales y a las sensaciones a través de tres vías, cada una con un patrón característico de respuesta reaccionando al servicio de la supervivencia. La rama simpática se encuentra en la parte media de la médula espinal y representa la vía que nos prepara para la acción. Responde a señales de peligro y desencadena la liberación de adrenalina que alimenta la respuesta de lucha o huida. En la parasimpática, están las dos vías que viajan dentro del nervio vago, que etimológicamente significa errante, por lo que se trata de un nombre muy acertado. Desde el tronco cerebral, si ponéis la mano encima de la base del cráneo por la nuca, el vago viaja en dos direcciones, hacia abajo a través de los pulmones y el estómago y hacia arriba para conectar con los nervios en el cuello, garganta, los ojos y las orejas. El vago se divide en dos partes, la vía vagal ventral y la vía vagal dorsal. La ventral responde a señales de seguridad y respalda la sensación de estar comprometido y conectado socialmente de manera segura. En contraste, la dorsal responde a señales de peligro extremo. Nos desconecta, nos lleva a un estado de colapso protector. Cuando nos sentimos paralizados, entumecidos o en otro sitio, es porque el vago dorsal ha tomado el control. Los dos son fundamentales para la supervivencia, pero como todo en la vida necesita estar en equilibrio. El problema es que hoy en día no hay equilibrio, estamos más frecuentemente en el simpático, como si hubiera una amenaza continua de la que escapar. El COVID y todo el contexto pandémico son el estímulo perfecto para sentirse siempre en amenaza. Las recientes investigaciones de neurociencia están demostrando que el funcionamiento del sistema nervioso determina tanto nuestras sensaciones vitales como las emociones y pensamientos que les acompañan. En consecuencia, nuestro bienestar depende absolutamente del buen funcionamiento de dicho sistema nervioso. Las diferentes dificultades con las que nos encontramos a lo largo de los años en nuestra vida pueden desorganizar nuestra fisiología autónoma de manera inconsciente, lo que supone que en muchos momentos nos sintamos ansiosos, desbordados e incluso a veces, deprimidos sin causa aparente. En la esencia de la teoría polivagal hay tres principios organizadores. Jerarquía. El SNA responde a las sensaciones del cuerpo y las señales del entorno a través de tres vías que funcionan en un orden específico y responden de manera predecible. Neurocepción. A diferencia de la percepción, se trata de una detección sin conciencia. Pequeños espías debajo de nuestra piel, articulaciones, músculos, vasos sanguíneos detectan señales de seguridad, peligro o amenaza dentro de nuestros cuerpos. La historia sigue al estado, nuestro cuerpo se entera antes que nuestro cerebro. Corregulación es la necesidad biológica de regulación recíproca entre nuestros estados autónomos para sentirnos seguros y crear relaciones de confianza. Venimos al mundo configurados para conectar. Pero con el primer aliento nos embarcamos en la vida en búsqueda de seguridad y el SNA es nuestro sistema de vigilancia personal. Imaginemos que es una escalera, cómo cambian nuestras experiencias a medida que subimos o bajamos. Según la teoría polivagal, lo que brinda una posibilidad de conexión, curiosidad y cambio es un estado vagal ventral y una neurocepción de seguridad. Para ello habría que reconocer el estado autónomo. Respetar la respuesta de supervivencia adaptativa. Regular o corregular en un estado vagal ventral. Reformular la historia.
Para comenzar podemos dibujar una escalera con los 3 estados, preguntarle a tu sistema nervioso y escribir las respuestas en la escalera para tomar conciencia de tus estados autónomos. Mi sistema vagal dorsal se hace fuerte cuando me quedo sin opciones, me siento atrapado insignificante, me critican, siento que no perteneciera. Mi sistema simpático se activa cuando voy rápido, me ignoran, me confundo, me presionan, estoy cerca de un conflicto, responsabilidad. Mi sistema vagal ventral cobra vida cuando pienso en personas que son importantes para mí, tomo mis propias decisiones, estoy bajo las estrellas, disfruto de la compañía de alguien. Comportamientos consecuencia de la biología de supervivencia. Cuando vivimos con esos recuerdos angustiosos, entramos en un estado de distrés, y se activan todos los mecanismos de la biología de supervivencia. Una mente sobreviviente está en continuo estado de alarma, lo que denominamos el secuestro amigdalino, porque la amígdala está en constante estado de activación y envía señales de alarma continuas al resto del cerebro. El cuerpo, por tanto, se encuentra en jaque. Esto conlleva un desequilibrio psicoemocional que puede florecer en diferentes formas. Frente a estos desequilibrios surgen mecanismos de defensa y adaptación como forma de autorregulación hacia uno mismo. Aunque a priori pueda sonar como algo ajeno que les pasa a las demás, la conducta autodestructiva es cotidiana y común a nuestra especie Homo occidentalis. Este comportamiento se basa en actos cotidianos que pueden parecer perfectamente aceptables pero que en realidad son perjudiciales para la propia felicidad. Hemos construido todo un sistema de apoyo psicológico para mantener este comportamiento de autofrustración. Una pregunta pertinente según el razonamiento lógico podría ser: ¿qué saco yo con esta conducta y por qué persisto si me perjudica? Para responderse podría citar el viejo refrán: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Esencialmente es más seguro aferrarse a una respuesta conocida, aun cuando sea autodestructiva, porque hasta las fibras más íntimas de tu carácter se resisten al cambio, a emprender el duro trabajo que significa eliminar los pensamientos que sirven de apoyo a tus sentimientos y a tu conducta autodestructiva. Estos pensamientos convertidos en hábitos nos dan sensación de seguridad, el mundo que conocemos, la identidad que somos. Es terrorífico enfrentarse a pensamientos nuevos que puedan desestabilizar nuestro mundo conocido, es más, que puedan cuestionar la trayectoria que hemos labrado con sudor y lágrimas. Y de eso se trata, de que a las lágrimas también nos hemos acostumbrado. Estamos acostumbradas a un nivel de sufrimiento, al que Eckhart Tolle llama el cuerpo dolor, que ya tiene vida propia y reclama su dosis diaria. Dosis que, entre otras fuentes, los telediarios se encargan de suministrar en su incesante manipular y engañar que garantiza su alto nivel de audiencia. Así es que, si nos queremos hacer cargo y buscar la responsabilidad de los propios actos, queda preguntarse: ¿por qué escojo estar molesta en este momento? De alguna manera, a nivel inconsciente, hay una elección en el modo en que sientes porque está ligado a lo que vienes pensando. Esa emoción que vives como molestia surge como respuesta, como reacción al pensamiento. Solemos pensar que son las cosas o la gente las que nos hacen sentir mal, pero son tus pensamientos respecto a las cosas y a la gente los que te hacen sentir. Por ejemplo, un joven ejecutivo se pasa la mayor parte del tiempo preocupado y sufriendo porque su jefe piensa que es un inepto. Pablo es muy infeliz porque su jefe tiene una opinión muy pobre de él. Pero si Pablo no supiera lo que su jefe piensa de él, ¿sería igualmente infeliz? ¿Cómo podría sentirse desgraciado por algo que ignora? O sea, que lo que opina su jefe no es lo que le hace sufrir, sino lo que él mismo piensa a partir de lo que opina su jefe. Otro ejemplo con un tema tabú. La muerte de alguien no es lo que te apena. Hasta enterarte, no puedes haberte apenado, así que no es la muerte la causa de tu pena, sino lo que tú te dices respecto a ese hecho. En resumen, eres tú la responsable de lo que sientes. Sientes lo que piensas, y puedes aprender a pensar diferente sobre cualquier cosa, si decides hacerlo. Pregúntate a ti misma si vale la pena, si te compensa ser infeliz, estar deprimida o sentirte herida u ofendida. Aunque suene extraño o inusual, se puede aprender a no ser desgraciada, a no elegir un comportamiento autofrustrante. Primero hay una parte cognitiva que tiene que ver con pasar de pensar por inercia al pensar consciente. Después, como nos ocuparemos más adelante en este trabajo, hemos de adentrarnos a través de la coraza en el corazón, profundizar en nuestra biografía para ver, comprender, tocar, sentir y expresar la herida, para que no solo nuestro pensamiento, sino todas nuestras células puedan darse cuenta y elegir una nueva dirección. Creo que la felicidad es la condición natural de la persona.
Esto se hace más evidente cuando se observa a los niños pequeños. Lo que es difícil es deshacerse de todos los deberías y tendrías que has digerido en el pasado. Y más difícil aún es no huir del dolor. Con respecto a lo que nos resulta difícil y frente a lo que nos desanimamos, puedes recordar, por ejemplo, los tiempos en que estabas aprendiendo a manejar un automóvil. Te enfrentabas con un problema que parecía insuperable. Tenías 3 pedales pero solo 2 pies con los que manejarlos. Lo primero fue tomar conciencia de la complejidad de la tarea. Suelta el embrague lentamente, el coche demasiado rápido, hay sacudidas, aprieta el pedal del acelerador al mismo tiempo que sueltas el embrague, el pie derecho para el freno, pero el embrague tiene que entrar, o pegarás otra sacudida. Millones de señales mentales, siempre pensando, usando tu cabeza. ¿Qué hago? Estoy consciente, alerta y, al cabo de 1000 pruebas, equivocaciones y esfuerzos reiterados, llega el día en que te subes a tu coche y sales conduciendo. Nada de vacilaciones, nada de sacudidas, nada de pensamientos. ¿Conducir se ha convertido en algo completamente natural y cómo lo hiciste? Con gran dificultad. Con entrenamiento y mucha atención puesta en el presente, en lo que únicamente estaba pasando en el momento. Tú sabes regular tu mente cuando se trata de realizar trabajos físicos, tales como enseñar a tus pies y a tus manos a que coordinen sus esfuerzos para conducir un coche. El proceso es menos conocido pero funciona igual en el universo emocional. Has aprendido los hábitos que tienes ahora usándolos y reforzándolos durante toda tu vida. Te sientes desgraciada, enfadada, herida y frustrada automáticamente porque así aprendiste a pensar hace mucho tiempo. De mismo modo, puedes aprender a elegir un comportamiento, unos hábitos liberadores de sufrimiento. Nadie dice que sea fácil, pero ¿cuál es la alternativa? ¿Seguir como hasta ahora? Algunas personas siguen la deriva de volverse psicóticas, deprimirse o vivir una vida autómata y ordenadamente gris antes que hacerse cargo de sí mismas y gestionar las acciones que conformarán sus vidas. De lo que aquí se trata es de la posibilidad de elegir la felicidad. Quizá esta opción podría resultar a fin de cuentas menos complicada que algunas de las cosas que a diario complican tu vida. Esta elección, este compromiso con la propia felicidad, pasa por diferentes estaciones como escoger la salud en lugar de la enfermedad. Hay pruebas que apoyan la teoría de que las personas hacemos algún tipo de elección inconsciente, de algún modo escogemos tener tumores, artritis, enfermedades del corazón, accidentes y muchas otras dolencias, incluido el cáncer, dolencias que se ha pensado siempre que le suceden fortuitamente a la gente. En el tratamiento de enfermos de gravedad, algunos investigadores han empezado a creer que la manera de aliviar la enfermedad es ayudando al paciente a no desearla en cualquier forma que sea. Por ejemplo, una mujer de 36 años estaba atrapada en lo que consideraba una horrible situación matrimonial. Decidió el 15 de enero que el 10 de marzo dejaría la relación con su marido. El 28 de febrero desarrolló una fiebre de 40 y empezó a vomitar sin poderse controlar. Esto se convirtió en una situación recurrente. Cada vez que se armaba de valor para decidir dejar la relación con su marido, le daba la gripe o un ataque de indigestión. Estaba eligiendo. Era más fácil enfermarse que enfrentarse con la culpa, el miedo, la vergüenza y lo desconocido que implicaba el hecho de la separación. Un parámetro para entender la repercusión de las elecciones que hacemos es comprobar en qué medida las emociones que sientes impiden que hagas lo que quieres hacer. Estás inmovilizada cuando no puedes dirigirte cariñosamente a tus seres queridos aunque lo quieras hacer. No puedes trabajar en un proyecto que te interesa. Te pasas el día sentado en la casa pensando en tus problemas. No haces el amor y te gustaría hacerlo. No juegas o no tomas parte en otras actividades que te agradan por una sensación desagradable que arrastras contigo. No te atreves a presentarte a una persona que te atrae. Evitas hablar con alguien aunque te das cuenta de que un sencillo gesto amistoso mejoraría vuestra relación. No puedes dormir porque algo te preocupa. No puedes pensar con claridad porque estás enfadado. Le dices algo pesado e injusto a alguien que quieres. Una de las maneras de combatir la inmovilización, por pequeña que sea, es aprendiendo a vivir en el momento presente sin postergaciones. Evitar el momento presente es casi una enfermedad en nuestra cultura, en la que continuamente se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro. Creemos que la felicidad es algo que sucederá en el mañana si hacemos lo correcto o tenemos suerte. Recordar, desear, esperar, lamentar y arrepentirse son las tácticas más usuales y más peligrosas para evadir el presente. La gran estación, la que está comunicada con todas las vías en el recorrido que ha de hacer el tren de tus elecciones,
es el amarte a ti misma. Una forma de entender el amor sería la capacidad y la buena disposición para permitir que los seres queridos sean lo que ellos elijan para sí mismos, sin querer cambiarlos para que hagan lo que a ti te satisfaga o te parezca correcto. Esta actitud hacia las demás pasa por amarte a ti misma, decidiendo que eres importante. Cuando hayas reconocido tu valor, no tendrás necesidad de que las demás te refuercen ajustando su conducta a tus instrucciones. En ninguna circunstancia es más sano odiarse a sí misma que amarse. Incluso si te has portado de alguna manera que te desagrada, odiarte a ti misma solo te llevará a inmovilizarte y a perjudicarte. Que la equivocación o el error te sirvan de lección, hasta el propósito de no repetirlos, pero no los asocies con tu autoestima o autovaloración. Otra estación importante es el amor al cuerpo. Como de sobra es sabido, hemos aceptado el estereotipo de belleza que nos han vendido y sus mensajes socioculturales. Depílate, desodorízate y aromatiza tu cuerpo con perfume, maquíllate, ponte relleno u opérate. Dentro de todo esto va implícita la idea de que hay algo desagradable en el yo natural, y que la única manera de ser atractiva es siendo artificial. Se vuelve confuso distinguir entre lo que realmente nos gusta y lo que la industria del celuloide, la pasarela y la cosmética dicen que debe gustarnos. La elección del amor al propio cuerpo trae como consecuencia ir dando pasos para alejarnos de la opresión de la imagen impuesta, porque ninguna parte del cuerpo es demasiado nada. El ojo libre ve belleza en cada diferencia. Un roble no es más bello que una encina, ni una rosa menos que un tulipán. Piensa en cómo ves a tu perro, lo miras con amor y disfrutas de su belleza. Que el perro te parezca bonito o feo no importa en absoluto, eres capaz de extasiarte solo con mirar la belleza de ese perro, porque no te preocupa poseer esa belleza. La belleza es solo un concepto que hemos aprendido, alguien nos hizo creer en su día que había cosas bonitas y cosas feas, del mismo modo que alguien te hizo creer que hay cosas buenas y cosas malas. La belleza no es nada más que un concepto, nada más que una creencia. Pero si crees en ese concepto de belleza, basarás todo tu poder en ella. Se hace fundamental entender que el mantenerse en una postura autodestructiva, como la de no amarse a una misma, es una reacción de sobrevivencia que desarrollamos en la infancia con todo su significado y sentido de adaptación a lo que nos tocó vivir. Y podemos entender que en la edad adulta sigue teniendo sus retribuciones. Algunas serían, poder evitar los riesgos que implica el establecimiento de relaciones afectivas con las demás y eliminar de esta manera cualquier posibilidad de ser rechazada o censurada. Encontrar que es más fácil seguir siendo así como eres. Mientras no valgas nada ni merezcas nada, no tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de ser mejor y más feliz. Conseguir que te tengan lástima, te presten atención e incluso te aprueben, todo lo cual es un buen sustituto de la arriesgada empresa que implica comprometerse con una relación amorosa. Tener motivos para culparte de tus propias desgracias. Así puedes quejarte o deprimirte sin necesidad de hacer nada al respecto. Son caminos que tomas, para continuar aferrado a tus viejas maneras de pensar y actuar. Es menos arriesgado echarte que tratar de elevarte. Pero la única prueba verdadera de vida es el crecimiento, así es que la negativa a convertirse en una persona que se ama a sí misma es una elección que se asemeja a la muerte. El comportamiento compulsivo. La compulsión es un término usado en psicoanálisis. Define a un sujeto aparentemente sano que presenta una conducta adictiva u obsesiva irresistible ante una determinada situación subyugante. Es la incapacidad de saber cuándo ya hemos tenido suficiente de lo que sea. Usaremos como herramienta de análisis nuestra relación con la comida, porque comer es una metáfora de la forma en que vivimos y de la forma en que amamos. Características como un exceso de fantasía y de drama, la necesidad de controlar y el deseo de lo prohibido son comportamientos que nos privan de encontrar armonía en lo que comemos o en nuestras relaciones. Ante el alto índice de enfermedades cardiovasculares, la obesidad y el sufrimiento que acarrea, acudimos a las dietas. Pero las dietas no funcionan porque la comida y el peso son los síntomas, y no el problema. Concentrarse en el peso es una forma de no prestar atención a las razones profundas que nos llevan a acudir a la comida, las cuales tienen que ver con la falta de cuidado, de confianza y de amor, consecuencia del abandono, los abusos vividos, la cólera y el dolor no expresados, y la necesidad de protegerse de nuevas heridas. Las dietas nos mantienen en un estado infantil, concentradas en algo externo a nosotras, en lo que se nos permite comer, en cuando y en cuanto, de lo cual depende nuestra sensación de bienestar y nuestro sentimiento de la propia valía. Cuando somos buenos y seguimos la dieta, nos elogiamos como lo hacían nuestros padres. Cuando somos malos y nos salimos de la dieta,
nos regañamos igualmente, perpetuando así nuestra dependencia. Esperamos durante toda la vida que la ternura y la belleza lleguen vestidas de delgadez o en forma de enamoramiento, y puede ser devastador que no lleguen. Y estas nunca llegan porque nunca estarás lo suficientemente delgada o nunca te amarán lo suficiente. La gente se agrede a sí misma con la comida porque no saben que se merecen algo mejor. Se agreden porque la han agredido. No se convierten en adultas desdichadas con deseos y comportamientos autodestructivos porque hayan sufrido traumas, sino porque los han reprimido. La comida es nuestro amor, comer es nuestra manera de ser amados. La comida era accesible cuando nuestros padres no lo eran. La comida no se levantaba y se iba, no nos decía que no, no nos pegaba, no se emborrachaba, estaba siempre ahí, tenía buen sabor. La comida estaba caliente cuando teníamos frío. La comida llegó a ser la mejor forma de amor que conocíamos. La comida es el escenario sobre el cual volvemos a representar nuestra niñez. Si nos insultaban, nos insultaremos con la comida. La medida en que somos violentas con nosotras mismas es proporcional al grado de violencia que recibimos. Si no nos han amado como necesitábamos, tampoco podemos amarnos de esa manera. El comportamiento compulsivo es una falta de amor hacia una misma, es una expresión de nuestra creencia de no valer lo suficiente y de no ser dignas de que nos quieran. Cuando comemos compulsivamente, estamos recreando sentimientos familiares de pérdida de control, miedo, frustración. La compulsión es desesperación en el nivel emocional. Las sustancias, personas o actividades que consumimos compulsivamente son aquellas que creemos pueden liberarnos de la desesperación o ayudarnos a tolerar y amortiguar nuestra vivencia por el miedo de que nuestro dolor nos destruya si lo afrontamos. El objeto mismo de la compulsión es protegernos del dolor que va asociado con el amor. Una obsesión es algo que congela los sentimientos en el tiempo, transfieres el dolor de estar vivo al dolor de estar gordo. Es importante explorar los mensajes que recibimos de niños y cómo los interpretamos en formas de odio hacia nosotras mismas. Yo hice algo malo, y por eso mamá no vuelve, porque soy mala. La gente miente, y lo mejor es no creer lo que dicen. Yo necesito y quiero demasiado. El amor hace daño. Si yo pudiera hacer todo lo que me dicen, sería buena y entonces mamá me querría. Si por dentro fuera buena, por fuera no me pegarían. Más vale comer que encariñarse con alguien, porque la comida no se va y las madres sí. Nuestra madre nos deja y decidimos que no merecemos que nos quieran. Nuestro padre se muestra emocionalmente distante y decidimos que somos demasiado exigentes. Los niños tienen que negar lo que les causa dolor, tienen que aferrarse con amor a quienes los maltratan. No hay otra salida, la otra opción es estar solos. La diferencia entre alguien y nadie es la diferencia entre la vida y la muerte. Los niños tienen que inventarse complejas fantasías para convertir a la gente que los maltrata y abandona en personas que los aman y cuidan de ellos. De niños no teníamos nada que ver con las razones por las cuales nos maltrataron, creímos que sí, porque culparnos nos daba cierta capacidad de controlarlo. Si cada vez que mi madre me pegaba, yo me comía un paquete de galletas y me sentía gorda y fea, podía justificar fácilmente la actitud de ella. Mamá me pega porque soy gorda y fea. Mamá no está chiflada, sabe lo que está haciendo, sabe lo que es mejor para mí. En resumen, decidimos que el amor hace daño y que no nos merecemos que nos amen, y vivimos protegiéndonos para que no nos vuelvan a herir. Y no hay mejor protección que envolvernos en una compulsión. Nos pasamos el resto de la vida intentando protegernos y buscando a alguien que nos ame como necesitábamos de niños. Nos pasamos el resto de la vida comiendo, bebiendo, fumando, trabajando, para no tener que regresar jamás a aquel lugar de dolor insoportable. Muchas veces los padres no se permiten reconocer el sufrimiento que experimentaron de niños. En vez de expresar su dolor, lo transmiten. La fantasía titulada Cuando adelgace nos la construimos para explicar la desesperación de nuestra infancia porque necesitábamos algo sobre lo que depositar la responsabilidad del dolor. Pensamos que cuando adelgacemos, la gente que queremos nos querrá y nuestra angustia desaparecerá. Aprendimos a descontrolarnos con la comida y a controlarnos con la gente. Aquello que no nos permitimos hacer en las relaciones nos lo permitimos con la comida. Nos comemos la porción mayor, nos reservamos lo mejor para nosotras. En el resto de nuestra vida estamos continuamente a dieta de sentimientos, porque en algún momento aprendimos que para que nos amaran no podíamos revelarnos tal como éramos. Si quiero que me amen, no puedo pedir lo que realmente deseo. Practicamos hasta la perfección el arte de aparentar.
Ser controlada en la vida es lo que precipita el descontrol de lo que sea comer compulsivamente, es nuestra manera de decir no podéis vencerme. Aunque soy vulnerable y creo que necesito vuestro amor, aunque para complaceros modifico lo que digo y lo que hago, hay una parte de mí que se mantendrá intacta pase lo que pase. Esta parte no se compra ni se vende, sabe que es digna de amor, de placer y de satisfacción. Esta es la parte de mí que come. En las relaciones buscamos que las demás nos llenen y han de mostrarnos su amor tal y como nosotras queremos que lo hagan. Deben hacer todo lo que no hicieron nuestros padres. Queremos que se hagan responsables de nuestro bienestar. Si no nos creemos merecedoras de aprecio, respeto y ternura, no podemos brindárnoslo e intentaremos obtenerlo de otras personas al precio que sea. Así como tenemos buenas razones para comer compulsivamente, también las tenemos para elegir parejas inadecuadas. Si no sé que tengo valor por mí mismo, no podré escoger amantes que lo sepan. Mi forma de comer y mi forma de amar brotan de la misma fuente, los modelos de amor que absorbí de mis padres y la imagen de mí misma que me había construido sobre la base de aquel amor. Comer para dejar de lado los sentimientos, para hacerse desaparecer. La dinámica de evitación. La lucha con el sufrimiento que te producen los pensamientos sobre situaciones dolorosas del pasado puede ser similar a la lucha para que no surjan nubes oscuras en el cielo que te atrapen. Son como intentos constantes por buscar cielos claros. Sin embargo, la experiencia nos dice a todas que las nubes no son algo que podamos controlar, a veces surgen. Es parecido a lo que tu experiencia te dice, no puedes evitar los recuerdos, se presentan, y cuanto más haces para no tenerlos, ahí están de nuevo. Como humanos que somos, recordamos, y a veces los recuerdos afloran a nuestra mente como ocurre con las nubes que aparecen en el cielo sin apenas darnos cuenta, y oscurecen todo lo que esté bajo su sombra. Tu experiencia tal vez sea como un cielo que se cubre de nubes grises frecuentemente y que, en vez de mirar y dejar que las nubes sigan su curso, te quedas atrapada en la nube, como pegada a ella, dentro de ella. Estando atrapada no llegas a ver la nube ni el cielo que la contiene ni la tierra porque estás completamente envuelta en la nube, fundida a ella. Estando así, estás al albedrío de la nube sin poder hacer lo que te importe en tu vida. Te vives como víctima de la nube, y piensas que eso es lo único que puedes hacer. Pero puedes observar las nubes a cierta distancia, saludarlas cuando lleguen a tu vida, mirar qué te traen, qué quieren contarte. Puedes ver cómo en ocasiones oscurecen lo que tienes entre manos y respirar, sostener el sentir que se te despierta y acoger el aprendizaje que te muestran. Sin duda, las nubes pasarán, volverá a salir el sol y probablemente, vuelvan las veces que necesites hasta que ámica de evitación, que es uno de los puntos más importantes a descubrir por todo lo que tiene de condicionante en la propia vida. Esperar que la solución venga del exterior, exigiendo que así sea y reaccionando cuando no se consigue. Utilizar todo tipo de estrategias para conseguir algo sin arriesgarnos al dolor de la negativa. Compensar nuestra necesidad de control con actitudes deshonestas. Engancharnos a conductas evasivo-compulsivas y proyectar la responsabilidad en las otras. Son las pautas sobre las que ahora vamos a reflexionar y que detallan esta dinámica de evitación. Expectativas. Para no sentir el miedo lo enmascaramos actuando. De ahí, nuestro comportamiento adictivo compulsivo. Depositamos en las demás, especialmente en las personas cercanas, nuestras necesidades insatisfechas. La otra se convierte en un contenedor de nuestras proyecciones. Detrás de nuestros juicios hay algo que deseamos o esperamos de alguien. Las expectativas intentan cubrir el agujero interior. En lugar de sentir el miedo y el dolor como algo que forma parte de la vida, transformamos esa energía en la expectativa de que alguien lo llene, y lo exigimos. Culpamos a las demás por lo que debieran cambiar o por todo lo que no nos dan. 2. Reacción y exigencia. Las expectativas son el combustible de las reacciones y de las exigencias. Desde nuestras vivencias más tempranas todas tenemos muchas necesidades que no fueron satisfechas y esto hace que nos movamos entre la reacción y la exigencia. Como cualquier niña o niño que no consigue lo que quiere, actuamos teniendo rabietas. Esa es la parte de la reacción, y lo hacemos con la sensación de que nos lo merecemos. Es la parte de la exigencia. Traigas lo que precisas de esa experiencia y dejes de crear esos pensamientos en el presente. Entonces permites que las nubes sigan su curso en el cielo de tu vida mientras sigues tu rumbo vital. Para seguir este rumbo considero fundamental entender bien la dinámica de evitación, que es uno de los puntos más importantes a descubrir por todo lo que tiene de condicionante en la propia vida. Esperar que la solución venga del exterior, exigiendo que así sea y reaccionando cuando no se consigue. Utilizar todo tipo de estrategias para conseguir algo sin arriesgarnos al dolor de la negativa. Compensar nuestra necesidad de control con actitudes deshonestas.
engancharnos a conductas evasivo-compulsivas y proyectar la responsabilidad en las otras. Son las pautas sobre las que ahora vamos a reflexionar y que detallan esta dinámica de evitación. Expectativa. Para no sentir el miedo lo enmascaramos actuando, de ahí, nuestro comportamiento adictivo-compulsivo. Depositamos en las demás, especialmente en las personas cercanas, nuestras necesidades insatisfechas. La otra se convierte en un contenedor de nuestras proyecciones. Detrás de nuestros juicios hay algo que deseamos o esperamos de alguien. Las expectativas intentan cubrir el agujero interior. En lugar de sentir el miedo y el dolor como algo que forma parte de la vida, transformamos esa energía en la expectativa de que alguien lo llene, y lo exigimos. Culpamos a las demás por lo que debieran cambiar o por todo lo que no nos dan. 2. Reacción y exigencia. Las expectativas son el combustible de las reacciones y de las exigencias. Desde nuestras vivencias más tempranas todas tenemos muchas necesidades que no fueron satisfechas y esto hace que nos movamos entre la reacción y la exigencia. Como cualquier niña o niño que no consigue lo que quiere, actuamos teniendo rabietas. Esa es la parte de la reacción, y lo hacemos con la sensación de que nos lo merecemos, es la parte de la exigencia. Nuestro comportamiento está siendo alimentado por el resentimiento de heridas del pasado y el pánico de no llegar a conseguir lo que necesitamos. La causa de nuestras reacciones y exigencias es el rechazo a sentir el miedo y el dolor de la decepción con respecto a nuestras expectativas. Algunos ejemplos de reacciones son: el deseo de comer compulsivamente, decirte que tu sufrimiento no terminará jamás, comparar cómo te sientes con cómo quieres sentirte, comparar la experiencia presente con tu experiencia del pasado, compararte con otra persona. 3. Estrategias. Las estrategias son la forma en que demostramos nuestras reacciones y exigencias. El modo de afectar a la otra persona para cambiar su comportamiento y conseguir lo que queremos en lugar de expresarnos directa y honestamente. La estrategia del martillo, exigencia y condena. Usamos el martillo para intimidar y dominar con agresividad desde un yo me lo merezco y lo quiero ahora. Si no lo conseguimos, condenamos. Tras la condena de culpabilizar al otro está la exigencia de que éste cambie. De esta forma, no tenemos que sentir el dolor de no conseguir lo que queremos ni asumir nuestra responsabilidad. B. Estrategia del anzuelo, manipulación. Persuadir, convencer, condicionar, influir en el comportamiento de tal manera que la otra persona considerará que sus opiniones y conductas tienen criterio propio, pero detrás de sus decisiones hay una planificación desde nuestros intereses para beneficio propio. Manipulamos a través del dinero, del afecto, de la erótica, de la inteligencia, del poder, de la edad, de la culpa, de la adulación. Quedando bien o haciendo pucheros o pasando de todo, simulando que no nos importa nada. Estrategia del cuchillo, venganza. Cuando alguien nos hace daño, si no reaccionamos de inmediato, incorporamos el dolor, guardamos la herida bajo una máscara simulando que no importa, pero no nos quedaremos tranquilos hasta devolver el daño. Nos podemos vengar de alguien porque ha tocado heridas del pasado que se reabren y podemos hacerlo castigando, aislando, rebajando a la otra persona, siendo sarcásticos o con indiferencia y desatención. Y lo más curioso es que en el fondo buscamos su atención. De estrategia del plato de limosna, victimismo. Es la energía de la súplica motivada por una sensación de pánico y pérdida tal que nos impide hacer nada más. Con ella nos humillamos y descalificamos y, cuanto más la usamos, peor nos sentimos. Estrategia del plato de limosna volcado, resignación. Impotencia, resignación. Como víctimas nos retiramos en desesperación porque hemos perdido la energía para cambiar al otro y nos apartamos a nuestra cueva, ese lugar conocido y seguro, pero aislado y automarginado. Desde ese lugar, en el fondo ansiamos que vengan a rescatarnos. Las estrategias pueden funcionar hasta un punto, pero, en realidad, cuando las usamos no estamos conectando con la otra persona y nos sentimos solas y separadas. 4. Compensaciones. Cuando no hacemos lo que en el fondo queremos, tenemos que buscar una forma de actuar que nos compense y mantenga nuestro control. Las compensaciones encubren nuestro miedo, son comportamientos inconscientes y habituales que protegen al niño o la niña interior de la amenaza de sentir dolor. Siempre estamos compensando, adoptando un papel para mantenernos a salvo. Podemos señalar 4 estilos básicos de compensación, de protección. A complacer complacemos para no tener que enfrentarnos a alguien o recibir su ira o su rechazo. Intentamos suavizar la energía y podemos engañarnos justificando esta actitud como una buena acción, pero complacer a las demás es vender tu poder y dignidad. No conozco la clave del éxito,
pero sé que la clave del fracaso es tratar de complacer a todo el mundo. Woody Allen. Ve controlar cuidar en lugar de sentirnos intimidados. Intentamos controlar la energía, movernos hacia afuera y vencerla. Podemos representar el papel de padres cuidadores y conseguir la dependencia de las otras, o usar nuestro poder de manera tiránica abrumando a los demás intelectualmente. Trasladamos la energía del cuerpo a la cabeza para sentirnos a salvo, seguros y en posesión del control. El cinismo y el sarcasmo son actitudes habituales en esta compensación. Se lucha a rebelarse, nos enfrentamos desafiando cualquier invasión o abuso intentando vencer la energía. La ira y la reacción se convierten en nuestra manera de no sentir el dolor. Podemos ser adictas a la adversidad. De aislarse, encerrarse en sí mismo, retirándonos de la energía, nos alejamos del objeto amenazador. Resignados, buscamos un refugio en soledad que proteja nuestra sensibilidad, a nuestro niño asustado. Las compensaciones forman un sistema de creencias basado en la privación de amor y apoyo que sufrimos en la niñez. Es como una película que, en nuestra mente, determina la forma en que vemos y sentimos el mundo. Cuando complacemos, creemos que no es seguro ser enérgicas y directas. Cuando controlamos, creemos que, si no lo hacemos, algo aterrador sucederá. Cuando luchamos, creemos que, o lo hacemos, o nos controlarán. Cuando nos retiramos, creemos que el mundo es un lugar insensible para quedarse en él. Esta es la película de un niño, de una niña, heridos. 5. Adicciones. Gran parte del comportamiento que consideramos normal es una forma de adicción. La adicción es una elección que hacemos de manera repetitiva para no estar presentes, para no entrar en la capa de la vulnerabilidad, para no sentir el vacío. Evita que los miedos y el dolor salgan a la superficie. Adicción es coger mi felicidad y colocarla fuera de mí. Si el exterior funciona como yo quiero, seré feliz. Si no lo controlo, pienso que soy una desgraciada y me desespero. Hay algunas adicciones evidentes como las drogas, la comida, los dulces, que metemos en el cuerpo intentando aliviar el dolor y la ansiedad que se crea cuando nuestro control y protección empiezan a tambalearse. La forma en que nos relacionamos con la comida es un ejemplo clarificador. En el momento en que recurres a la comida para evitar lo que sientes, estás diciendo rotundamente, no tengo más remedio que anestesiar. Hay cosas que no puedo sentir, comprender o superar. Estás diciendo, ya que no hay posibilidad de cambio, mejor como, lo bueno existe para todos menos para mí, así que mejor como, o la comida es el único placer verdadero de la vida, por eso como. Experimentamos una falsa libertad a la hora de poder elegir qué y cuánto comer. Sustituimos la falta de libertad en otras áreas de manera compulsiva ante la comida. También puede trasladarse este razonamiento a otras facetas del consumo. Se pueden observar otras adicciones sutiles y profundas que caracterizan patrones de comportamiento. La forma en que estructuramos obsesivamente el tiempo. La imagen refinada y socialmente gratificante. Hacer, conseguir logros y progresos, llegar a alguna parte. La disciplina, la intensidad, incluso la meditación. Lo que identifica un comportamiento como adictivo, con adicciones sutiles, no es lo que hacemos sino cómo lo hacemos. Las adicciones nos cobijan de nuestra ansiedad y dolor, son la única forma aparente de mantener un poco de control. Sin ellas estamos mucho más sensibles y vulnerables. Pero el viaje a nuestro ser, el contactar con nuestros sentimientos, está bloqueado por la adicción. Cuando, sin darte cuenta, crees que en el fondo hay algo en ti que está mal y que has de ocultar a todos para conseguir amor, entonces vas por ahí avergonzada de ser como eres. Te autoconvences de que tu mejor y único recurso es estar avergonzada de ti misma e intentar corregirte con todas tus fuerzas, esforzándote al máximo por ser reconocida. Pero tú no eres una equivocación, no eres un problema que se ha de resolver. Y esto no lo descubrirás hasta que no estés dispuesta a dejar de golpearte la cabeza contra el muro de la vergüenza, de encerrarte en ti misma y de temerte. Nuestro trabajo no consiste en cambiar lo que hacemos, sino en ser lo bastante conscientes, tener la suficiente curiosidad y ternura para que salgan a la luz las mentiras, y para que así, las viejas decisiones sobre las que se basa la adicción, desaparezcan. La honestidad, no la fuerza, es lo que puede acabar con la compulsión. Ser consciente, no la privación, es lo que ha de dictar lo que comes. La presencia, no la vergüenza, modifica cómo te ves a ti misma y confías. Cuando dejas de luchar, de sufrir, de esforzarte y de engañarte respecto a la comida y tu cuerpo, cuando dejas de manipular y controlar, cuando te relajas y escuchas la verdad de fondo, te invade algo más grande que el miedo.
6. Proyecciones. Imaginemos que una persona es el proyector y la otra es la pantalla. Proyectamos en ella la película que queremos ver. Responsabilizamos a la otra de hacernos sentir como nos sentimos. Cuando hacemos una proyección no estamos en nuestro centro, estamos traspasando la causa de nuestros sentimientos a otra persona y la responsabilidad de estos, con la consiguiente carga que supone para ella. Y, al mismo tiempo, estamos entregando nuestro poder a esa persona, vendiendo nuestra libertad. Proyectamos nuestra necesidad de ser cuidadas. Hay un anhelo muy profundo de nuestra niña, de nuestro niño, de ser tomado en cuenta, amado, apoyado y no controlado, ignorado o manipulado. Nuestra niña proyecta en una amiga o en una pareja el papel de los padres amorosos que nunca tuvo. Una proyección es la reconstrucción de una situación del pasado. Cuando el encuentro con una persona reabre una de nuestras heridas, nos parece que es ella la que nos está causando el dolor, le damos el poder de hacernos sentir dolor y proyectamos en ella los dolores que tuvimos en el pasado. Hay un tipo de proyección que se traduce en un patrón compulsivo, el que reproduces las relaciones dominantes de la niñez para intentar concluir las lecciones inacabadas. Escogemos personas que por algún motivo estimulan que se reabran las viejas heridas de falta de atención. Personas que reflejan patrones que se daban en nuestro sistema familiar. Las demás actúan como espejos, nos sentimos atraídas y, al mismo tiempo, repelidas por las partes de nosotras mismas que vemos reflejadas en ellas. Esto está en la raíz de que alguien nos guste o disguste. Dinámica Scanner Corporal o cómo conectar con el parasimpático ventral. Piensa en el escáner corporal como una radiografía mental que recorre lentamente tu cuerpo. Aquí tienes cómo hacerlo paso a paso. Ponte cómoda. Empieza por ponerte cómoda. Túmbate o siéntate en una posición que te permite estirar las extremidades con facilidad. Concéntrate. Cierra los ojos y empieza a concentrarte en tu respiración. Observa la sensación de tu respiración llenando los pulmones al inhalar y abandonándolos al exhalar. Elige dónde empezar. Empieza por donde quieras, la mano izquierda, el pie izquierdo, la mano derecha, el pie derecho, la parte superior de la cabeza. Concéntrate en ese punto mientras sigues respirando lenta y profundamente. Presta atención. Abre tu conciencia a las sensaciones de dolor, tensión, incomodidad o cualquier cosa fuera de lo normal. Ve despacio. Dedica entre 20 segundos y 1 minuto a observar esas sensaciones. No tengas prisa. Reconoce la sensación. Si empiezas a notar dolor e incomodidad, reconoce y siéntate con las emociones que te provocan estas sensaciones. Acéptalas sin criticarlas. Por ejemplo, si te sientes frustrada y enfadada, no te juzgues por estas emociones. Obsérvalas y deja que pasen. Respira. Sigue respirando, imaginando que el dolor y la tensión disminuyen con cada respiración. Deja ir. Libera lentamente tu conciencia mental de esa parte específica del cuerpo y redirígela a tu siguiente área de atención. Puede resultarte útil imaginar que liberas una parte del cuerpo al exhalar y que pasas a la siguiente al inspirar. Viaja a lo largo del cuerpo. Continúa el ejercicio a lo largo de tu cuerpo de una manera que tenga sentido para ti, ya vayas de arriba a abajo o subas por un lado y bajes por el otro. Observa los pensamientos que surgen. Mientras sigues recorriendo tu cuerpo, observa cuando tus pensamientos empiezan a desviarse. Esto ocurrirá más de una vez, así que no te preocupes. No pienses en ello como un fracaso, simplemente vuelve a encauzar tus pensamientos de nuevo. Basta con que lleves la atención al punto del cuerpo en el que te encontrabas. Visualiza y respira. Una vez que hayas terminado de escanear partes de tu cuerpo, deja que tu conciencia recorra todo tu cuerpo. Visualiza esto como un líquido que llena un molde. Continúa inhalando y exhalando lentamente mientras meditas con esta conciencia de todo tu cuerpo durante varios segundos. Vuelve. Libera lentamente tu concentración y vuelve a prestar atención a tu entorno.